Gordo, un podcast sobre Fat Records en español. Capítulo 14, Psicofitol. Capítulo 14, por primera vez estamos acá, no solo dos gordos, sino tres o dos y medio, no sé. Así que... No soy gordo, así que... No, es verdad. Es un traidor, más que gordo. Así que no solo estoy con Andy de Santiago, sino desde Lausanne, Suiza, con Carlos de Inhumano y Traidores Podcast. Así que bienvenido por primera vez una tercera persona acá. ¡Buena! Gracias por la invitación. Y bueno, espero que... Bueno, el preludio del programa ya estuvo entretenido, pero espero que el programa sea igual de bueno. Así que gracias por la invitación. Y aprovechar de decirle a Charlie que no se ponga celoso, que igual lo quiero harto, así que... Y que a Traidores va a seguir, eso, para que no se enoje. Sí, no, al Charlie lo tenemos igual en la lista de invitados cuando hagamos Sao. Sao o... Un especial de Morning Again tenés que hacer para que venga. Sí, verdad, sí. Eso vamos a hacer, muy bien cochino. Oye, Andy, ¿por qué tenemos al Carlos acá? ¿Cuál es la razón? Oye, ¿es para subir la cantidad de followers en Instagram o...? No. Mira, agradezcamos que no nos están viendo, porque si no ya por lo menos nos están escuchando y no están viendo a estos seres mutantes que tenemos acá en la pantalla. Pero bien, hoy día un capítulo especial, capítulo demoledor, porque vamos a hablar de una banda que es muy importante para los tres, pues. Los tres tenemos el mismo tatuaje, a los tres quizás conocimos los discos por maneras similares, o gracias al weón que tenemos aquí. En mi caso fue así. Sí, en mi caso la gran mayoría también. Es una trampa. Así que nada, Psicofitol para todo el mundo. Oye, sí. Excelente. Oye, sí, te estáis moviendo mucho, me tenéis medio mareado, weón. Estoy nervioso, weón, o sea, no nervioso, estoy como ansioso, estoy contento, weón, de que haya un invitado por primera vez, weón, y bien. Aparte que es viernes, pues, weón, quiero lanzarme. Ya. Sí, igual esto va a ser trío, igual es como entretenido también, ¿no? Sí, pues, obvio. Sí. Threesome, sí. Correcto. Oye, Andy, antes que empecemos a meternos en la banda y empecemos a hablar de nuestra historia, tuvimos una novedad en la semana, ¿no? Lanzamos nuestro sitio, gordopodcast.com, hecho por ti, lo digo acá para que te lleven los créditos también, que corresponden. Así que eso, pues, y tenemos un concurso también, ¿no? Sí, mira, fue harta pega porque... es harto trabajo hacer más encima como queríamos mostrar, archivar y cachurear todas las cosas que hablamos acá y queríamos compartir, así que fue harto trabajo, pero nada, contento, más encima que contento con la recepción, a la gente como que le gustó, hemos tenido pura buena onda, ha participado harta gente ya en el concurso, así que al final del programa vamos a dar algunos detalles. Carlos también va a decir algo al respecto, se va a rajar, dice, para meter el disco en la bolsita, lo vamos a amarrar al tiro, así que... Oye, le faltaban unos ladrillos, sí, al sitio, pues, Así que no, bien, todo bien, estuvo bacán la recepción y buena onda, pues, bueno, era lo que queríamos hacer hace rato, así que ya no hay vuelta atrás. Lo único que creo que le falta es que cuando cliqueáis algún botón de la página debería salir un ladrillo, sí, pues. ¿Por qué, weón? Por la canela, pues, weón, por la canela. Un ladrillo. Sí. En cualquier momento se pone a ladrar, así que no metan tanto ruido, weón. Ya, tranquilo, ¿no? Porque si no, te ponía ahí. Debería ser un sampler en vinilo, deberían sortear eso mejor. Lo podía editar tú, sí, pues, weón. Sí, pues, sí. Yo lo saco. Lo sacamos en Flexi. Claro, el split con vodka. Ya. Oye, para empezar, Carlos, antes de que nos metamos también en tu sello en Inhumano, también te invitamos porque eres de la vecindad, parte de la vecindad del podcast. De hecho, empezaste mucho antes que nosotros con el Traidores. ¿Cómo llegaste a la idea ahí con el Charlie para hacer un podcast y por qué se demoran tanto? ¿Sacar un capítulo?
La pregunta es realidad. Y ya lo alcanzamos, weón. Hoy sí, mira, lo que pasa es que, bueno, viste cómo resulta ahora, hay que como coordinar el asunto y bueno, hay la diferenciadora. Y lo que pasa es que como el Charlie también tiene un horario medio especial por el asunto de la fábrica de empanadas y todo eso, de repente se le corren un poco los horarios y de repente está súper tomado por cosas que tiene que hacer, pues. Yo de mi lado tengo un horario súper definido en la oficina, así que es como un poco más fácil, pero después también tengo que hacer un par de cosas entre medio, entonces a veces nos cuesta más que nada juntarnos, y lo que pasa es que cuando nos juntamos también con el Charlie nos ponemos a hablar de un millón de otras cosas, bueno. Entonces hablamos como del sello, de las cosas, de su banda, de la vida de familia, de un montón de cosas. Entonces a veces no nos va como un poco el asunto del programa y finalmente no grabamos nada porque no teníamos nada preparado. Entonces, y la otra diferencia es que un día hablamos con el Mati también que como los programas de traidores son más que nada de presentación de bandas nuevas y también hay mucho de contenido que tenemos que hacer búsqueda. Es harto trabajo, entonces de repente, claro, yo siento que, por ejemplo, al Charlie le digo, hoy podríamos hacer un programa de esto, porque yo estoy como escuchando varias cosas del estilo, pero yo sé que al Charlie le tiene que hacer una búsqueda más o menos grande, y de repente el Charlie me tira la pelota de vuelta y dice, hoy podríamos hacer un programa de esto, y yo digo, hoy sé que no he escuchado nada de lo que me está diciendo el Charlie ahora, y tengo que empezar a buscar, entonces el asunto que toma tiempo por eso. Y bueno, el podcast fue solamente por el asunto que estábamos medio aburridos en la casa y dijimos ya, tiremos un programa y salió nomás, pues bueno. Aparte que sí. Charlie lo conozco igual que usted hace, no sé, demasiado años, entonces es súper fácil armar algo, pues bueno, sí, igual es gente conocida. O sea, al final lo que pasó conmigo y el Andy también, que hemos trabajado en tantos proyectos juntos, oficiales y no oficiales, y en cosas así esporádicas, que al final siempre uno se conecta con la misma gente, pues. Por eso estáis tú también acá. Al final eso es, pues, eso es, de eso se trata. Y me imagino que con los chiquillos parte de la misma manera, pues, aburrido en la casa y tratando de ocupar la energía en algo, pues. Si hubo un momento en que de verdad no podíamos hacer ninguna otra weá que no fuese comunicarnos por acá, pues. Entonces, sí, yo creo que eso es cierto, eso. Cierto. Sí, entonces un poco básicamente eso, pues, lo otro que también es como... Después, como cuando pasa el tiempo, estás un poco más viejo, te pones un poco... Yo creo que queréis perder menos el tiempo haciendo como esfuerzo inútil. Entonces, sí, es verdad. Con el Charlie hablamos y dijimos, ya, mira, podríamos hacer algo, o ya, estaría súper bueno como idea. Ok. Y lo primero que hicimos casi fue repartirnos las cosas como podríamos hacerlo. O sea, yo dije, mira, yo me puedo ocupar de la gráfica, de hacer esto... y de montar este tipo de cosas, y el Charlie dijo, mira, yo no tengo ningún problema, yo hago la edición del programa, y entonces nos repartimos casi en el principio directo lo que queríamos hacer, y salió súper rápido. Entonces como a lo viejo, así menos esfuerzo y así las cosas más rápido, ¿me entendí? Sí, yo conocí a los Suicidas por Traidores. Gran banda. Bueno, qué buena banda. Varias bandas hemos conocido por Traidores también. Bueno, y Rata Negra. Eso yo los conocía antes, soy poser, bueno. No, yo conocía. No, pero es que yo conocía el proyecto anterior, pues, de la mina, Juanita y los Feos. El demo. No, te gustaba solo el demo. Después del demo se vendieron. Te gustaba el cassette demo, nada más. No, está bien. Creo que en este capítulo no vamos a poder hablar en serio, ¿ah? Pero bueno, pongámonos serio. Pongamos serio. Igual estaba serio. Sí, no, sí, está bien. Oye, lo lindo también es que de repente nos llega gente, sobre todo en el Instagram, que nos escriben y nos dicen, oye, lo escuchamos porque en Traidores nos mencionaron, o algo así. ¿La dura? Sí, nos ha pasado varias veces. Oh, qué bueno. No, sí, nosotros igual, lo que siempre le decía al Charlie es que igual es entretenido tener como un poco también de círculo de podcast y gente que está haciendo otras cosas, en el sentido que igual nunca lo hemos visto tampoco el asunto en cualquier tipo de proyecto como una cosa de competencia, si la idea es justamente compartir el tiempo, como decía el Andy, y tirar proyectos, hacer cosas, bueno, después si no resulta un proyecto, hacer otro, pero estar siempre moviéndose un poco.
pero de la perspectiva siempre de compartir cosas, más que estar preocupado de si a uno le va bien, a los otros le va mejor. Igual la competición como que no tenía mucho sentido como principio casi filosófico en el podcast, así que por eso también es como cuando cachamos que ustedes lo empezaron a hacer, dijimos, ¡ay, qué bueno que hay otro asunto! Y siempre nombramos al podcast de Reynoso, que siempre nos ha tirado buena onda. Sí, ahí también nos llegan varios. Yo creo que de ahí nos llegan más, ¿o no, Andy? Que siempre nos escriben que lo escucharon en La Mala Religión, sobre todo mucha gente de Centroamérica también. Sí, lo que pasa es que también se lanzaron podcasts y ahora también hay cada vez menos porque empiezan a parar, pues, bueno, entonces también la gente empieza a buscar que igual es entretenido hacer que la gente se activó y está buscando un poco más cosas, medios de información que antes los tenían un poco olvidados también. ¿Me entendí? Sí, claro, o sea, como hablábamos la otra vez, porque al final el podcast se está transformando como en el nuevo fanzine también, pues. Exacto. Entonces, es más directo, bueno, con internet cambió todo, pues, bueno, así que, pero es eso, está súper entretenido y siempre le mandamos saludos a los mismos, al Duende con su podcast, a los traidores, a La Mala Religión, y en verdad, el que quiera hacerlo, bueno, hágalo, va a ser, así mismo. va a ser bienvenido a la vecindad del Chavo. Exacto, Sí, así que si están pensando en hacer un podcast, háganlo nomás. Busquen el tema, háganlo. Yo pensé que iba a decir que era una mala idea. No, es una buena idea. Quita tiempo, sí, pero es un buen tiempo bien invertido. Si al final somos porfiados todos los que estamos acá, pues si al final, si no es podcast, vamos a hacer igual otra cosa. Pues. Sí, pues. Sí, es más que nada eso. ¿Anda a ensayar vos? Estamos ensayando. Es como más que nada como eso, bueno, como insistir en la huevada nomás. Al final, uno, como decía el Mati, somos todos porfiados acá, pues, bueno. Si no ya estaríamos sentados, yo estaría ahora tomando el sol, pues, bueno. No estaría. Oye, aprovecha a tomar el sol porque te van a llegar unas cajas que te envió hoy día. Oye, ¿le enviaste chocolate al Andy o te los comiste también? No, se me olvidó, weón. No, güey, aquí toda la familia espera esos chocolates, güey. Los discos me dan lo mismo. Toda son la los familia chocolates. se te lo comí solo. Es que el Carlos me visitó hace un par de semanas y me dijo, te traía chocolates, pero me los comí. Oye, ¿verdad, weón? Igual me dio vergüenza porque la verdad se me había olvidado. Pensé que le habíamos comprado un par de chocolates. Dije, pues ya, le vamos a comprar un chocolate a la Nicole y al Mati. Y justo el día antes, con la Dani estábamos viendo tele y dije, oye, ¿sabes que nos hace falta un postre? Como que yo ¿Estás viendo Luis Miguel? Sí. No me acuerdo qué estábamos viendo. Y yo dije, ya, comámonos un chocolate. Total, después nos compramos uno ahí en el camino. Y llegamos a la casa este weón. Y cuando le digo, oye, ¿sabes que te traje unos regalos? Y cuando le digo eso, dije, se me olvidó comprar el chocolate, weón. Vamos a lo que nos convoca, ¿no? Sí, hablando de porfiados, de insistentes. ¿Qué más se puede decir, weón? Psicofitol es una banda pero de porfiados, pero absoluto, pues, bueno, ¿no? Es una leyenda, 30 años, más de 30 años, casi con la misma formación, con pequeñas formaciones ahí, sacando discos hasta el día de hoy. Es una banda de porfiados. Es una banda porfiados de buenos. Yo creo que si los dejáis ahí por ahí sentados se aburren, pues, weón, como decía tú, Andy. Entonces, pero eso, pues, oye, ¿qué onda, weón? ¿Cómo lo vieron ustedes ahí los recuerdos de ¿qué tenías tú una pregunta, Mati, de los primeros recuerdos de Fat Records? Sí. No sé qué cosa. ¿Te fuiste para otro lado? Te queríamos preguntar porque en el capítulo piloto, cuando empezamos este proyecto, hablamos de cómo llegamos al sello y entre esas cosas llegamos a la cuna de los cassettes de Fat Records en Santiago de Chile, el Persa Biodío. Pirateo. Pirateados, po. Y yo me acuerdo que el primero lo conseguí ahí, en ese círculo. El primero que tuve, al menos que era el en vivo, ese el primero que sacaron, ese amarillo. ¿Ese te compraste el primero o te compraste el en vivo? Sí, me lo vendieron más que lo compré. Ya, te dijeron, escucha esto. La hiciste. Sí, así que eso, pero por eso te quería preguntar a ti, Carlos, ¿cómo llegaste a Psicofitol y cómo llegaste a Fat Records? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros contactos con el sello Fat? Si te acordáis.
hoy día me puse a mirar y me decían, no me acordaba muy bien, la verdad. Y después me acordé y fue por esto que llegué a FAT. Fat Music for Fat People, sí. Lo que pasó, que creo que en ese momento yo estaba escuchando mucho más cosas, ya un poco más hardcore, pero igual estaba escuchando cosas de Epitaph, porque fue el glorioso año, yo creo, más o menos el 94, sí. Y había salido Rancid, había salido NoFX, ¿qué más? Había salido el Pennywise. Claro, habían salido todas las cosas grandes como en Epitaph. Y creo que alguien, no me acuerdo bien, no recuerdo quién me pasó este compilado. Y creo que lo primero que escuché de esto fue el Last Wagon. Creo que el Last Wagon lo conseguí por ahí también, el Trash. Y ahí empecé a meterme como en toda la movida de Fat Records, pero este fue el primer disco que escuché de ellos, que en realidad salió cuando el sello tenía aquí el Fat, cuando empezó a... 91. Claro, entonces este salió en 94, entonces imagínate, salió tres años después, este disco ya yo lo estaba escuchando y sí. Por ahí yo creo que me metí como todos hacían en esa época, porque recogí ahí un recopilatorio y ahí te empezás a escarbar a las bandas. Entonces yo creo que de ahí lo que más me gustó fue Good Riddance, que hasta el día de hoy como es de una de mis bandas preferidas de Fat. Porque justamente tenía ese como lado un poco más hardcore, era como la única. Correcto. Que tenía el lado hardcore y bueno, después por el lado melódico entré más a lo de Last Wagon y a Face to Face, si no me equivoco. Porque desde ahí también que he pegado con Face to Face. De hecho, creo que Last Wagon escucho mucho menos, pero todavía escucho bastante Face to Face. Good Riddance menos, pero igual me gusta mucho, bueno. Y sí, por ahí que era bacán ese ejercicio, lo que hemos hablado todo el rato en los otros capítulos de los compilados, de empezar a averiguar, de empezar a investigar, que al final así uno empieza a llegar a bandas que ni te imaginabas que, no sé, iban a pasar 30 años y todavía la iba a estar escuchando, por ejemplo. Entonces, sí. Yo agarré este CD y dije, oye, acá hay el medio negocio, voy a piratear cassette. Y fue un poco eso, y creo que los Psicofitol no tuvo mucho que ver con Fat en realidad. Claro, porque ya estaban en otro sello antes. Estaban en otro sello antes y yo creo que justamente me puse a mirar los años que empezaron a salir estas cosas y ese salió en 94. Y si no me equivoco, el Scratch the Surface salió ese año también. Claro, es el primer disco por una multinacional también. Claro, y ese fue el primer disco. Que fue el primer disco que escuché de ellos. Y lo que pasó que creo que leí en una revista, creo que tiene que haber sido La Extravaganza. No sé si alguien leyó de ustedes esa revista. Sí, obvio. Sí, esa la regalaban, ¿no? En el pasado. Al principio había comprado. Sí. Era como un diario, era como el de Clinic. Sí, como un diario, claro. Sí, eso. Sí. Era como el de Clinic, pero igual los buenos eran súper secos para escribir. Y creo que ahí en algún momento hacían como una pequeña nota y hablaban de otra banda. Y ¿sabéis qué? Creo que esta es la memoria, güey. Creo que había una frase como decía, Green Day es como al punk lo que Psicofitol es al hardcore. Y yo como que leí eso y dije, ¿quiénes son estos weones? Y en ese año creo que, por ejemplo, en la universidad, nosotros teníamos computadores, sala de computadores, que en ese momento no mucha gente tenía computadores, entonces podíamos ir a mirar y teníamos acceso a internet relativamente gratis para esa época. Y yo creo que por ahí me metí un poco a cachar lo que hacía Psicofitol y todo, y quedé como súper sapeado rápido. Y bueno, creo que un poquito después, como salió ese año, ese disco en ese año, creo que fue el Rolando Ramos que se tiró en la Rock and Pop. Un día en la noche se tiró el video del Step Down. Ah, mira tú, sí. Y cuando vi el video dije, no, pero este es como otra movida, es como otro nivel. Y lo que me gustó harto es que como ya había escuchado un poco más de bandas hardcore, un poco más del lado del thrash crossover, así como en la onda más de Murphy's Law, como
Agnostic Front y todo ese tipo de bandas más crossover, que en realidad eran los también de New metaleros. York. También son de New York y de la misma escena en el fondo. Claro, pero eran más metaleros, pues. Sí. Entonces como que eran puros weones enojados de pelo largo y como con look medio pije o enojados. Eran más Kuma también, pues. Sí, pues lejos, eran más Kuma, pues. Entonces, puta, igual se notaba un poco esa diferencia de repente. Con lo de Psicofitol, lo que me gustó es justamente que tenía como toda esa onda más dura del hardcore, pero se cachaba que igual era gente como más entretenida, más divertida, no sé cómo explicar eso. Correcto. Y eso como que me agarró mucho más fácil, y aparte que las canciones son todos himnos. Cuando veis el Step Down hasta el día de hoy cierran los shows, de hecho los cierran con esa canción. Sí. Pues bueno. Sí, seguro. Una gran influencia también es esa influencia punk que tienen ellos, así incluso un poco hoy, por eso hace como ese himno. Ellos también lo dicen en ese libro que escribieron hace un par de años, que se llama The Blood and the Sweat, los hermanos Kohler, así un poco como en la onda del libro de NoFX, contando historias. Dicen que en esa época también estaban los metaleros que no eran tan buenos músicos y por eso tocaban hardcore, y estaban los punk que sí eran un poco mejor y por eso tocaban hardcore, en el fondo. Entonces estaban como esas dos corrientes. Pero al final eran todos del mismo barrio, en el fondo. Porque, digámoslo, Psicofitol es un ícono del New York Hardcore. Para meternos un poco en la historia de la banda, partieron en el año 86 y el primer disco, o el primer 7-inch que salió por Revelation Records y fue el tercer 7-inch, el tercer lanzamiento de ese sello después de un compilado que se llama New York City Hardcore Together y el 7-inch de Warzone. O sea, el 7-inch de Psicofitol salió antes incluso que Youth of Today y Gorilla Biscuits. Correcto. Claro, pues, de hecho salió eso te iba a decir que después haciendo memoria y yo decía, no, pero igual Psicofitol lo había escuchado antes y yo había escuchado el recopilatorio, creo, que sacó Revelation, si no me equivoco. Y ahí salían canciones Psicofitol que en realidad no eran malas, pero tampoco son las mejores de esa primera época, según lo que creo yo. Y entonces como que pasé un poco por arriba de la banda y dije, bueno, igual en ese tiempo todo lo que sonaba hardcore me gustaba, entonces daba un poco lo mismo. Correcto. ¿A quién le pasó? Claro, como, esto es muy lento y no suena claro. 2 minutos. Porque en ese momento, ¿te acordáis que todo el mundo odiaba 2 minutos también? Sí. Oye, ¿y se acuerdan? Hablando del New York Hardcore y todos se acuerdan, porque ahora cuando el Carlos nombra al Rolando Ramos en este programa que tenía en Rock and Pop, ¿se acuerdan de ese VHS que se llamaba New York Hardcore 1991? Donde aparecía Psicofitol, Agnostic Front y Gorilla Biscuit. Pero era uno en vivo. En vivo. Sí. Rolando Ramos ponía siempre videos de Psicofitol y esos fueron los primeros videos que yo vi de la banda, güey. Y filete, hermano, tirándose a luz, tirándose ahí al público, con la trencita. Sí, boy, qué grande esa trencita, güey. Esa era de los New Kids on the Block, ¿o no? Después andaban los escapes también que tenían esa trencita, ¿no? Pero claro, es un poco como lo que hablaba el Mati, porque el look de ellos como que no era como hardcore, así como propiamente tal, pues, así como los buenos eran gente normal, pues. Yo estuve leyendo y averiguando y viendo el documental y todo, y al final los buenos se juntaban con todos, pues, en el mismo barrio. Se juntaban con metaleros, se juntaban con raperos, se juntaban con buenos punk, con hardcore. Entonces al final era... Y los hueones como que nunca, lo que a mí más destaco de la banda y por qué es una banda que me gusta tanto también, porque nunca cayeron como en esa hueá de que el hardcore es mi vida, ¿cachai? Así como que me trató el hardcore, sino que eran hueones súper piola, haciendo música agresiva y todo lo que queráis en todo este contexto, pero nunca con esa cuestión de las crew, nunca con esa cuestión de la hermandad, si al final... Ellos estaban como en otra parada, y esa weá la encontré súper bacán, güey, de la banda. Sí, igual es válido también como movida, o sea, yo igual encuentro súper bien que existan las otras movidas también, pero claro, de repente tú te sentías identificado con otro tipo de bandas también, pues eso es lo bueno, y cuando veis, por ejemplo, que toca Psicofitol en escena y todo, tampoco veis como gente que sea muy diferente a ti, ¿me entendís? Que tienen vías relativamente normales, hacen cosas, como los tipos terminan el show
y yo siempre he encontrado súper agradable esa sensación de que terminan el show y a veces se ponen en el borde del escenario, se quedan un buen rato después de que terminan el show. Correcto. Y están hablando con la gente, saludando a la gente. De hecho, cuando salen también siempre son como súper amables con el público. Claro. Sí, Claro, súper amable. Hay o sea, esa movida de hardcore, pero un hardcore en el sentido de la música de hacerla agresiva, pero también dar a entender que son buenas personas, ¿me entendés? correcto. De hecho, a eso me refería. O sea, a mí igual me gustan otro tipo de banda, bien Kuma, Suicidal Tendency, Agnostic Front, todo lo que queráis, Madball. Pero uno de alguna manera se identifica con algunas otras, pues, bueno, y por eso así que algunas te gusten más y otras que no te gusten menos, pues, ¿cachai? Y es básicamente eso. Aparte que el boom de Psicofitol, weón, es como una weá, ya no sé, pues, weón, ya no tiene, Sí. ya no tiene parámetros ya, pues. No, Ya es una son weá- íconos. Son ya es íconos. una leyenda. Sí, Sí, exacto. Eso es importante lo que decías tú, Carlos, cuando que se quedan en el escenario ahí, que son buena onda. Yo creo que ellos también lo cuentan también. Voy a citar varias historias del libro porque lo cuentan ellos mismos, pero también decían que la gente siempre ve eso como que ellos empezaron en el CBGB en New York y lo ven así como casi como una cosa gigante, pero en el fondo para ellos era una cosa como de ir a la esquina nomás, pues. Ahí se juntaban Claro, con sus amigos a cambiar discos. Era el Bar 1, Sí. en el Bar 1. Es como el Bar 1 de Exacto. New York City. Exacto. Correcto. En vez de que llegue el Jerez, llega, no sé, el one de Rancid. Rancid. Sí, pues. Claro. Oye, ¿me acordaste del que verdad que sacaron ese 7 en Revelation? El primer Sí. 7. Que de hecho, Sí. después estuve mirando porque me escuché toda la discografía en la semana de vuelta y que después sacaron ese disco más otras cosas, lo sacaron en un LP, ¿o no? Sí, lo regrabaron también. Hay varias ediciones de ese. De hecho, Sí, en el primer disco, nos metemos ya saliendo de un poco de Revelation, en su primer disco, en el Blood, Sweat and No Tears, ahí regraban un par de canciones. Este es el primer disco y ahí fichan también por ese sello que se llama Relativity Records, que tenía artistas como Joe Satriani, Sí. Nuclear Assault, Napalm Death. Era un sello que era independiente, pero estaba distribuido por una multinacional. Y de hecho los trataron de vendidos en ese tiempo, a pesar Sí, de que... Sí, correcto. Nos trataron Claro, de Relativity era, como te decía, yo me acuerdo que era como toda la escena. También lo que pasó que en ese momento aventaban todos los sellos de casa de ese tipo de banda y me acuerdo Sí. que era como el gran momento como del crossover, el thrash, de ese tipo de música un poco más extrema. Entonces habían fichado, no sé, estaban los Slayer, estaba Anthrax, y después empezaron a escarbar un poquito más, agarraron a los Sepultura. Agnostic Front, a Sepultura, Agnostic Front. ¿Qué más? Había los Gang Green que después ficharon por una cosa gigante, los Sí, Murphy ¿verdad? Law y todas esas bandas, y finalmente Psicofitol también cayó ahí adentro, pues, bueno. Y Es que se sacaron varios discos por Sí. ese sello, ¿no? Sí, Dos. sacaron 2, pero también un par de EPs. O sea, el primero, Blood, Sweat and No Tears, donde sale un clásico, Injustice System, que hasta el día de hoy Oh, lo qué tocan. buena canción, weón. Qué buena canción. De hecho, creo que es una de las que más he escuchado en los primeros discos. A mí Gran también. canción. Yo me acuerdo cuando escuché el disco en vivo, fue la primera canción que se me quedó pegada en la cabeza. Sí, Sí. a mí también me pasó lo mismo que a Mati. Oye, y hablando de los primeros discos, yo leía que estos weones de Psicofitol en algún momento los discos empezaron a tener tanto revuelo y tanta popularidad así dentro de todo el espectro hardcore y punk también, pero las presentaciones en vivo eran una weá así, una locura. Había los rumores de que la gente no quería irse de tour con esta banda, no quería salir a tocar después de ellos, porque la weá dejaban la vara así ya, la cresta arriba, weón, y era como, weón, ¿qué voy a hacer yo en ridículo tocando después de estos weones, weón? Pero Bueno, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy, de repente Correcto. veía las bandas de hardcore y Psicofitol tiene eso, que en realidad son tan pro en el sentido de cómo trabajan para su banda, que los tipos, no sé, pues se están haciendo una gira de un mes y los veis salir con la misma energía al escenario. Claro. Y los tipos salen
y lo que me gusta es que salen y se nota que están contentos. Puede que están, no sé, por el Chris Satari como que está más enojado porque es como tiene cara enojado más de Skinhead. No, pero es que ese weón es Balrog, po, weón. Ese weón es Balrog. Pero te das cuenta que están contentos de tocar. O sea, igual lo están haciendo porque les gusta hacerlo, ¿me entendí? O sea, Sí. tú veis la edad que tiene Pete, el guitarrista, weón, y todavía salta. Yo no salto lo que salta Pete, weón. Y soy No, más pero... joven que él. ¿Alguna vez saltaste vos? Sí. Rebotó más que saltó. Oye, el Pete entrena absolutamente todos los días de su vida. Los 365 días del año lo entrena. Hasta el día de hoy. Cuando está en tour también. A lo que me refería adelante es con todo con esta imagen que uno tiene del New York Hardcore, de los perros, los pitbull, qué sé yo. En el documental sale que Pete tiene un perro salchicha igual que yo, pues, weón. Entonces, imagínatelo que el weón es un weón así como todo musculoso, tatuado, con muy caro, qué sé yo, saca a pasear a su perro salchicha. O sea, tú decís, weón, este weón es un weón normal, pues, weón, ¿cachai? Sí. De hecho, crecieron en un barrio súper normal también, así una familia trabajadora, tampoco ultra working class, pero sí una familia normal de clase media baja, ahí en Queens. Juntando, y es gente normal en el fondo, y se metieron ahí en el hardcore, incluso viniendo un poco del metal y también del oi y del punk rock, así ultra fans de los Ramones, también, bueno, son de Queens también. Me imagino que nadie no es fan de los Ramones. Claro. Son del barrio. Sí, pero esta mezcla sin tener que, oye, tú no puedes estar acá porque tú eres metalero, o tú no puedes estar acá porque tú eres rapero, no sé. O sea, al final uno todos nosotros hicimos vida de barrio y al final uno se relacionaba, no sé, pues en la cancha o en la plaza con gente de distintas razas, por decirlo de alguna manera, pues, ¿cachai? Sí. Con todos, pues, con todo, al final era eso. Entonces esa es la weá que más me encanta de la banda, weón. Todas las cepas de virus y bacterias posibles ahí en la Todas, cancha. weón. Todas. sí. Yo creo que eso es lo que los diferencia también y lo hace ser la primera banda, bueno, después de sacar estos 2 discos, porque después viene el Just Like Around también, ahí donde se armó un poco esa división también entre el hardcore y el metal. Ellos cuentan también ahí en el libro que muchas peleas, porque ellos lo sacó de tour también Slayer o Sepultura. ¿Viste? Claro. Y en ese entonces cuentan que vino una multinacional a reclutarlo en el fondo, que fue... ¿No? Y ellos dicen que en el fondo piensan, ¿por qué fueron ellos? Porque ellos fueron la primera banda hardcore también a estar en una multinacional y se preguntan por qué fueron ellos, y ellos la única razón que le encuentran es porque ellos no hacían esa diferencia tanto entre metal, hardcore, punk. Ellos tocaban con todo en el fondo, tocaban con las bandas que se juntaban amigos, tocaban con como dijiste tú, Gangrene o Murphy's Law, pero también tocaban con Lunatics o con Sepultura, no hacían esa diferencia, y yo creo que esa actitud también de venir de toda esta raíz del punk lo hace también buscar como o saltar a otro nivel también. Claro. Hoy es que tenéis 2 opciones cuando tenéis una banda. O te quedáis mirando al ombligo y te quedáis tocando con tus amigos y encontráis todas las bandas que no hacen eso, que son unos vendidos. O no sé, pues también tenéis la posibilidad de decir, pero no tenemos para qué tocar siempre con bandas punk, podemos tocar con bandas de otro tipo. Y finalmente lo que estáis haciendo ahí es llegar a otro tipo de gente también, pues, que es súper válido. ¿Ustedes se saben la historia de Massachusetts? No sé. ¿De Psicofilodel? No sé. ¿No? ¿Cuál es? Mira, Cuéntala. Pasa que, ¿a qué me refiero con que estos cabros eran porfiados? Porque al final... a nadie le regalan nada y no ha sido fácil su historia, qué sé yo, todo lo que queráis. Y cuando la banda estaba empezando a tirar para arriba, cuando ya sus discos se estaban vendiendo, estaba entrando en popularidad, en el 92 en Massachusetts, un estudiante en un colegio asesinó a varios compañeros, a varios alumnos, y después cuando al tipo lo toman preso, el loco iba con una polera o con un polerón de Psicofitol, güey. Sí. Los funaron, tuvieron que salir. Ahí está la foto, la está mostrando Mati. Los funaron, tuvieron que salir a dar declaraciones públicas. La música, los padres de los jóvenes prohibieron que escucharan esta música que como que incitaba a la violencia y todo eso. Entonces, no ha sido fácil, pues, güey, no ha sido fácil. ¿Cómo te sacáis esa? Oye, viendo como
fotos de poleras de Psicofitol. Vos cacháis que yo cuando era más chico, porque para qué decir que era más joven, si es lógico que era más joven. me hice una polera Psicofitol, yo con una jeringa, ¿te acordás que se dibujaban las poleras y todo? Con corrector. No había plata, éramos pobres, entonces había que hacerse las poleras lo mismo. Con corrector. Y claro, en la mochila. Pobre, pero no Cuba. ¡Pobre pero honrado! Oye, este poder se inscribió Psicofitol ahí en la mochila con corrector. Obvio. Sí, la mochila mezclilla. Obvio. La Wrangler. Oye, ya, pues, deja contar mi historia. Entonces, ¿sabes que me hice esa polera? Y creo que, bueno, después estaba súper viejita, estaba como con un par de hoyos, así que la dejé por ahí. Y yo después me fui a ir solo con unos compañeros de universidad y todo, y una vez vuelvo a casa y me encontré que mi mamá estaba planchando con la polera así como si todo el puesto, güey. ¡Qué grande! Aguante, a ti, weón. Puta, qué grande tu mamá, weón. Puta, qué grande tu mamá. No tenía cámara, en ese tiempo no habían cámaras digitales como para sacarme una foto directo, pero me cagué la risa si la vi y dije, wow, esto es lo más hardcore que he visto en mi vida. Aguante tus padres y disculpen por todas las cagadas que les dejamos en su casa. Eso es cierto. Oh, weón. Demasiado tarde. Vamos. Son los mejores, weón. Son los mejores. Oye, no te dispersís, porque estábamos en los mejores discos de Psicofitol. Sí. Scratch the Surface y Built to Last. Sí, esos son. Ahí viene el presupuesto de la multinacional ahí encima. Y les tiran. De hecho, ellos cuentan que se sintieron estúpidos después porque cuando firmaron el contrato lo firmaron por 7 discos en la multinacional. Por 7 discos. Lo que hablamos siempre acá, pues, güey. Lo que hablamos siempre acá de los contratos, del trato con las bandas y de por qué FAT también es especial a la hora de fichar alguna que otras bandas, pues, güey. Sí, y estos tenían este sello East West, tenían ese tiempo a Pantera. O sea, ellos estaban esperando que Psicofitol fueran, como lo que dijo Carlos antes, el Green Day del hardcore en el fondo. Claro. No tenía idea. ¿Sabes qué? Ahora que me mostraste el libro justo antes que empezáramos el asunto, sí, me dio ganas de comprar y leerlo porque la verdad que no tenía idea. Ese tipo, hay un montón de detalles, de historias como desconocidas que en realidad no las conocía. No tenía idea. O le podéis decir a Daniela que lo lea, se lo va a leer en 2 días y te lo cuento. Así es cierto. ¿Te acuerdas que había una película que había un robot que leía así como se leía todos los libros así? Después le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, me voy a decir, ya lo leí. Sí. Ya lo sé. Oye, a propósito de Daniela, me acuerdo que la Daniela me contó una historia relacionada a Psicofitol y cuando ustedes viajaron a Japón. Me dijo que andáis desesperado. Mira, súper directo. Lo que pasó que, bueno, en Japón, bueno, llegamos y empezamos a mirar directo las disquerías, así que fuimos a mirar un montón de cosas y todo. Y habían, ¿sabes qué? No encontré tantas cosas que yo quería para mí. Eso fue la verdad. Pero habían buenas cosas, habían un montón de discos usados y todo bien. Pero los japoneses son un poco más de CD. Contrariamente a lo que yo pensaba, que iban a hacer más vinilo, no, la verdad que tienen un culto más al CD por la calidad sonora. Sí. Y el asunto es que un día fue a una tienda de discos usados, donde creo que ya habíamos ido una vez, y empezamos a mirar cosas, y de repente había una cajita, esas cajas que están abajo del mesón. Donde sí, es como la última mierda. Claro, la última mierda que está ahí es como, bueno, si queréis llevarte algo, te lo lleváis. Y creo que no había encontrado nada, o me he llevado un disco o algo así, y empiezo a mirar y de repente cacho una copia del Scratch the Surface de Psicofitol. Y yo ya tenía el disco, el original, tenía el negro, pero andaba buscando el que es transparente. Dije, si tengo una vez de color, como soy tan fan de la banda, dije, si tengo el de color estaría bueno. Así que lo saco y digo, mira, tiene la cara de ser una edición antigua. Y lo saco y era un disco rojo, pues bueno. Y dije, disco rojo, pero esto debe ser una revisión de ahora, ¿cachai? Sí. Porque yo ya había visto
que lo habían reeditado ahora último. Entonces dije, no, pero esto es una copia de ahora. Miré y dije, no, pero acuérdate que los vinilos es el Scratch the Surface y el Build to Last salieron por Equal Vision, no salieron por Elektra. Sí, porque el sello de Ray Capo, que también lo había fichado él cuando estaba en Revelation. Claro, pues entonces aparte que en esa época los vinilos eran más baratos que los CD y las multis estaban sacando CDs porque eran más rentables. Entonces los vinilos se los dejaron a Equal Vision y ellos sacaron los discos. Sí. Y ya pues dije, no, pero esta cuestión, como no tenía internet, no lo miré, dije, esta es una revisión nueva, no me lo llevo. Así que me fui, estábamos en Tokio y con la Dani tomamos el tren, nos fuimos al sur de Japón, a Osaka o Hiroshima, una de esas ciudades. Y de repente en el hotel empecé a mirar, tenía internet, pues bueno, y dije, me voy a meter a Discord para cachar qué onda. Y me di cuenta que justamente esa edición roja era una edición antigua de Equal Vision y que en realidad estaba botada al precio que estaba en la tienda y dije, weón, me acabo... Sí, así como... Me acabo de perder. Lo que venía de viaje a Tokio era encontrar ese tipo de cosas, weón. Y lo que pasó que volvimos, porque estábamos el fin de semana, llegamos de vuelta el día domingo a Tokio y tuve que esperar hasta el lunes. Y el lunes, cuando abrían la tienda, fui a buscar el disco, weón. abran, por favor. Así estaba. Pero ¿sabéis qué? Lo único bueno es que abrían no tan temprano y lo otro que tengo una técnica que siempre cuando tengo una duda de un disco lo dejo es como escondido. Sí, para que no lo pillen, ya lo tengo ahí marcado. Oye, y como les contaba recién, ese contrato que hicieron por 7 discos era para amarrar las bandas. Eso era normal en las multinacionales porque después vendían a las bandas como venden hoy día a los jugadores de fútbol en el fondo, con los pases. Sí, pues claro, una maniobra ahí para amarrarte por harto tiempo y nada. Pues. Igual si cacháis que son 7 discos, nadie saca un disco al año, salvo, no sé, en alguna banda especial, pero yo me imagino que necesitáis al menos 2 años por disco. Eso implica que tenéis que quedarte 14 años en el mismo sello. Obligado. Locura. Imagínate qué otras cláusulas también hay entre medio, pues, trabajar con otros sellos de repente, trabajar con otras cosas, con otras bandas, no sé, a lo mejor. Imagínate todos los problemas. ¿Sabes lo que le pasó a muchas bandas? Es que, por ejemplo, cuando estaban en sellos grandes, agarraban una canción y la ponían de publicidad, de banda sonora para una publicidad, por ejemplo. Claro, sí. O sea, ahí empiezan a manejarse de cualquier otra manera con tal de poder subsistir todos estos años amarrados a un contrato, pues. Claro, sí, o sacan los discos en vivo, los compilatorios, y también pasa eso que mientras mejor le va a la banda, más caro se pone todo. Tratar de sacarlos del sello. Sí, claro. Sí, entonces lo que hizo Psicofitol fue una movida un poco estratégica y empezaron a invitar bandas así súper chicas de gira, empezaron a pedirle presupuesto al sello, a gastarse un montón. A todo esto, lo que les hizo bien de estar en una multinacional fue que los promocionaron en Europa. Y en Europa los promocionaron así con todo, o sea, los metieron en MTV, en radio, porque festivales. Habían carteles así como esos tipo Billboard en el metro, sobre todo en Alemania o en Inglaterra. Acá en Alemania son súper grandes, una banda súper grande que tocaba en festivales, así onda, festivales tipo toca Prodigy y no sé, pues bandas gigantes y tocaba Psicofitol. Entonces mucha gente, sobre todo que en Alemania, que no son fans del hardcore, pero son fans de Psicofitol porque era una de las bandas grandes acá que salía en la radio también. Sí, pues como Sepultura, un poco. Un poco como eso, sí, es verdad. Es bueno el paralelo. Entonces lo que trataron de hacer ellos cuando querían salirse un poco de ese contrato porque están muy amarrados y veían que el sello no lo apoyaba mucho en el sentido que, por ejemplo, iban a tocar a cualquier lado, digamos a Japón, y veían las disquerías, los discos independientes así de Revelation Records, de Victory o de otros sellos, pero no veían sus discos, no estaban ahí. Qué triste igual. Sí. El pago por haber estado trabajando en una multi, pues, al final eso es.
eso es lo que le pasa a casi todas las bandas que han contado acá. ¿Te acordáis? Face to Face, también la misma onda, que en el fondo ellos piensan que va a resultar todo, pero la multinacional hace como una apuesta, pues apuesta en 20 bandas y si le resulta una o dos, le dan para adelante con esas dos y las otras casi las dejan de lado. Y eso es lo que hicieron con Claro. Psicofitol. Entonces, estratégicamente, para salirse de esto, empezaron a invitar bandas más chicas, a auto boicotearse hasta que estuvieron así en un momento. A reventar la tarjeta de la pega. Claro. Hasta que estaban aburridos. A comer sushi. A comer sushi. Oh, está bueno el sushi, weón. Está bueno, weón. Y bueno, pues entonces empezaron a auto boicotear y hasta que el mismo sello les dijo, oye, si es una oferta nos vamos. Pues. Y ahí, ¿quién aparece? El señor que tiene COVID el día de hoy, el gordo Miguelito. Gordo Miguel, Fat Mike. Oye, ¿sabes qué? Supe que el COVID tiene Fat Mike. Oye, mira, yo sé que esto es divertido y que este weón está como con tantas cosas que se ha echado adentro, como que está creando una nueva cepa, pero te pusiste nervioso igual. Me preocupé, hoy día me preocupé, weón. Me preocupé, no quiero que le pase nada, weón. No quiero que le pase nada. Uy. No, pero ¿qué le va a pasar? Pues weón, ser bueno inmune a todo. Sí, pero ya estamos claros que no somos inmortales, pues, weón. No, pero a los millonarios no les pasa nada, pues, Andy, weón. ¿Qué se va a aburrir en su mansión encerrado? ¿Cuarentena? Sí. ¿Tú no has visto que una cebolla en escabeche se echa a perder? No, pues, weón. Bueno. No pasa nada. No, si no le va a pasar nada, pero igual nos preocupamos, pues, nos preocupamos. Llegó y ganó el Fat Mike con Psicofitol igual. Sí, cuando le llegó. hicieron. Y de hecho, el Luke Collar cuenta ahí que estuvo el tipo de Offspring con Nitro también ahí ofreciéndole un contrato. Y dice que le ofrecieron una suma que era buena, incluso casi a nivel de multinacional. Pero que dicen que lo que le ofreció Fat Mike era ya incluso mucho más que lo que habían ganado con la multinacional. O sea, llegó con una cosa y dijo, esta banda me gusta. Los conocía de los años 80, imagínate, de cuando andaban de gira ahí con Youth of Today, ahí andaban NoFX, se conocían de esa época. Uh-huh. Y son amigos en el fondo. Dijo, yo quiero ayudar a mi amigo, encuentro que la banda es bacán, ¿por qué no se va a amanecer un gran contrato? Y les puso ahí en la mesa, ¡pum!, toda la plata para que hicieran el siguiente, para que salieran primero, les compró la banda de ese sello multinacional, por decirlo así. Sí, los sacó del contrato y le hizo como acostumbra Fat, y lo hemos dicho acá en todos los capítulos, ningún contrato, en el fondo, la mano, aquí tienen el próximo disco. Correcto. Oye, y se sacaron Call to Arms, que es un disco increíble. A mí también me encanta. Absoluto, absoluto, la weá. ¿Sabes que yo, de hecho, cuando en ese momento, yo creo que con el fanzine nos llegaban discos gratis de Fat, nos enviaban cosas. Y estábamos acostumbrados, o sea, en realidad estábamos acostumbrados que era todo melódico. Entonces decía, ya llegó No Use, empezaba a sacar, no sé, los Black Wagon y todas las cosas más melódicas. Y de repente te llegaba tu Good Riddance, que era un poco más hardcore, hasta que anunciaron que salía Psicofitol. Y dije, uff, o va a ser un disco melódico, o realmente van a seguir en la línea de Psicofitol como antes, y se sacaron unos discos increíbles. Increíble, weón. Es la mezcla perfecta entre el hardcore y el punk, weón. Es una weá preciosa, weón. Es fantástico ese disco. Está bien producido, buenas canciones. Sí. O sea, para mí es como... Esa es como la trilogía en realidad de Psicofitol. Para mí, después hay mucha gente que te va a decir, a mí me gusta el primer disco, no, a mí me gusta el demo. El demo, sí. El demo con el Calvin meando. Dándole un batazo al planeta. Sí. Al planeta. Sí, verdad. Para mí, claro, ahí está la trilogía. Es como cada banda tiene su trilogía, bandas grandes, digo. Sí. Y tenía el Scratch the Surface. Después tenía el Build to Last, que es un disco increíble para mí. Sí. Y después tenéis Call to Arms. Sí. Y dije, ya, acá, listo, le hicieron. No. Eso sería todo. Increíble. ¿Y cómo parte ese disco?
Con Good Looking Out aún lo tocan como primer tema. Sí, ¿no? Y aparte, Sí. aparte que también entra en el mundo FAT y entra en el mundo de la distribución de FAT, en hacer estos videos que al final son videoclips, pero no son tan como, no sé, pues no son videoclips millonarios, sino que son videoclips como divertidos, chistosos, empiezan a aparecer en los pep shows. Entonces entra como en el mundo de todo este pan rock FAT, aparece Sick of It All con este hardcore, bueno, y es una maravilla, bueno, es una maravilla. La verdad. Sí, pues bueno, y lo que pasa es que después, claro, sacaron ese disco y como que también Sick of It All de nuevo, porque en ese asunto igual es una, como decías tú, una banda súper astuta también, porque metieron a Fat sabiendo que Fat tenía un éxito relativamente grande en ese momento y tocaron a todo ese público melódico y que escuchaba más bandas punk californianas. Y en realidad también se convirtieron como también en bandas principales del sello de Fat. Entonces agarraron a todo ese público y lo metieron con los fans ya que traían de la época de las multi, de la época también de Revelation. Entonces los tipos lo que hacen es siempre como aglutinar cada vez más público. ¿Me entendés? Correcto. O sea, al final uno cuando tiene una banda lo que más quería es que te escuche más gente, en definitiva, pues. Como banda sí, pero nos faltan los haters que también aparecieron en ese momento, que le estaban tirando incluso, sacando en cara que no habían fichado por Victory. Y ellos cuentan también en el libro que Tony Victory les fue con un contrato y que era bueno, y que ellos hablaron con otras bandas que estaban en el sello y al final todos le decían puras cosas malas del sello. Sí, le decían, no, te metas ahí. Sí. ¡Corta el teléfono! Y cuentan que Fat Mike vino a la reunión porque se juntaron así a comer y les puso el contrato y vino a la reunión preparado con los números que habían vendido de Scratch the Surface y Built to Last, con los números, y les dijo, mira, si tú con los mismos números que acá vendís y los royalties que te paga Fat, porque te los paga, cada uno de ustedes ya tendría una casa. Así los Oye, ¿y vos sabés si acaso vendieron tantos discos como pensaron, no? ¿Nadie sabe? ¿Un misterio? Vendieron en la multinacional, vendieron varios, decían, no al nivel de una banda como mainstream, como para que fuera importante para ese tipo multinacional, que imagínate, tenían en ese tiempo a Missy Elliott de hip hop, que salían en TV así gigante, pero sí vendieron hartos discos, sobre todo en Europa. Eso pero es lo que el Call to Arms tiene varias reediciones igual, así que yo me imagino que si hay reediciones porque se ha agotado. No conozco la cantidad exacta, pero bien. Bueno, como lo que habláis tú, pues también se debe haber conversado esa weá, pues, y del hecho de que Fat te pague, pues, aunque de que vendáis uno a que vendáis 1 millón, ¿cachai? Seguramente los buenos buscaron información también en bandas de Fat, qué sé yo, así como, oye, ¿cómo se porta Fat Mike a fin de mes? No sé, pues, ¿cachai? Sí, los mismos Good Riddance, que eran amigos de ellos con los que salían tours. Yo creo que lo hicieron también como una movida, porque después que ficharon, yo creo que las primeras cosas salieron súper rápido de gira, como decís tú, con Good Riddance también. Sí. Y también salió el Live in a Dive, que hablábamos en el capítulo de Live in a Dive, o sea, un disco en vivo, así que promocionaba y que tenía los temas también más antiguos. O sea, aparece también un documental editado por Fat, o sea, producido por Fat. ¿Verdad? ¿Cachai? ¿Verdad? Entonces... tengo una duda, ¿el Live in a Dive salió después del Call to Arms? No, después del George Truly, que es el que viene después. Claro. El Call to Arms sale el año 99 sí. Y un año después sale el George Truly, que es gracioso igual la historia del George Truly, porque dice que uno de los discos que más le gustan, pero Lou Kohler odia la carátula, dice que odia la carátula y que dice... Porque oye, Mati, acabáis de robar lo que te quería decir. ¿Sí? Que ese disco yo lo escucharía tanto si no fuera por esa mierda de tapa que tiene, güey. ¿No te gusta? ¿Sabes que a mí me gusta, weón? Es que no te puede gustar, güey. Es como que te guste la tapa del nuevo disco de Rata Negra, que es un tremendo disco. Y cada vez que saco el disco, digo, ¿por qué sale esta tapa? Parece como esos videos de los duendes de Navidad que le ponen las caras de las personas, el de Rata Negra. ¿Cierto? Sí. Me pasó un poco eso. Sí. Oye, ese disco, ¿sabéis por qué hicieron esa carátula? Porque el manager de ese entonces se lo sugirió, porque en ese tiempo estaban saliendo todas esas bandas que están haciéndose grandes como Quicksand, como Snapcase, que tenían como esa onda, y dicen que cuando vinieron se lo encargaron a un artista que lo hiciera,
y cuando vinieron a mostrárselo a Fat Mike, Fat Mike les dijo que iban a tocar ahora en Nairobi o qué, así les dijo en Nairobi, que se iban a cambiar el New York Hardcore por Nairobi Hardcore, y Fat Mike le dijo, no me gusta, pero si ustedes quieren, hagan lo que quieran, que habla también un poco del sello, porque uno cuando dicen los multinacionales, ahí también lo empujaron un poco a hacer las carátulas así con el dragón, obviamente para resaltar eso, pero en el fondo lo más que manejaba el sello. Eran buenas, pero lo manejaba el sello. Que esas dos tapas es como las bandas, los discos clásicos. Miráis esa tapa y decís, ¡ay, qué rica la tapa es! Y me gusta este disco porque también me gusta el arte que tiene. Correcto. Sí. Y te ruego que reconocer que cuando salió el Call to Arms me gustó un poco menos porque era como un poco más el estilo Fat, un poco más de cómics y ese tipo de cosas. Sí. Que yo soy menos fans, pero igual encuentro bonito lo que hacen, ¿me entendés? Pero cuando sacó el Yours Truly, miré y dije, pero, bueno, es que no me podía hablar de las tapas de Snapcase, que son una preciosura. El último disco, Sí. la última disco de Snapcase, se me olvidó el nombre, Bright Flashes se llama, ¿o no? no me acuerdo. En Transmission. Transmission, Eso. Ya. Y increíble ese arte, como un poco más electro y todo, y como que se la jugaron para hacer algo así. Y cuando vi el George Truly dije, ¿pero por qué, weón? Y ¿sabes lo que más me molestó? Es la tipografía que usaron. Sí, es la tipografía, no lo había pensado, es como de word art, un poco. Como con luces. Pero no encontré que se parece como a la tipografía que usaron los Burridas también, weón. Sí, igual puede ser, weón, no lo había pensado. En verdad no le había visto el detalle. Ustedes son más los entendidos acá. Por lo menos en el título del disco pusieron una cursiva, po. por lo menos. Pero sí, ¿sabes qué? Mira, donde el Mati nombraba Snapcase y toda esa Quicksand que tenían quizás como una estética en los discos. Más definida. Claro. Quizás estos güeyes quisieron también experimentar con algo, quizás con las libertades que te entrega el sello de alguna manera, sin cuestionarte ni una weá a la hora de, no sé, pues una banda grande, qué sé yo. Ya, podemos encontrar la fea, pero pasa también, ¿te acuerdas cuando salió, que hubo un tiempo en que empezaron a salir varios discos en Fat que eran portadas iguales, por ejemplo el de Flatliners, el de Less Than Jay, que eran como que se parecían mucho, Hot Water Music también, por otro lado, el mismo artista, claro. Entonces... Pero es que tenéis lo mismo, pues, y estos weones como que venían con unas tapas mucho más serias y de repente se pegan como unos cambios cromáticos, así como que decir, pero este es como ya otra onda, bueno, está bien, es como el paso a Fat, se adaptan a cosas y todo, pero la verdad que el Just Truly fue una patada en la guata como del arte gráfico y dije, no, es lamentable porque el disco es súper bueno, pues, weón. El disco es buenísimo, me gusta. Es bueno. Pero como amadores del diseño gráfico y todo ese tipo de estímulos visuales, yo sé que miro la tapa y no lo puedo escuchar, güey. Eso es lo que dice Lou Kohler también. Dice, es uno de mis discos favoritos y que veo la tapa y le dan ganas de vomitar, dice. A ese toque. Pero deberían sacar una reedición, como lo hicieron con el Bull Rings, que sacaron una tapa más linda, como con un plateado, no sé qué. Sí, todo, como lo hiciste con como lo hiciste con el Hardcore para señoritas, po. ¡Uy, qué te piola! ¡Qué te piola con las royalties! Sí, es verdad. Oye, pero es bacán igual la onda que le dieron a este disco musicalmente, porque en esa época también cuentan ellos que venían, bueno, dijimos Snapcase y toda esa onda Quicksand, y por otro lado venían los Hatebreed y un poco más la cosa así más fuerte. Blood for Blood. No, todas esas bandas así como más Kuma, más Kuma. Y más pesada en el fondo, y ellos lo que decían en vez de irse o de quedarse en eso y aprovechar esa oleada de que las bandas están haciendo grandes, dicen, vamos a hacer una cosa más punk, y sacan este disco con temas como América ahora, o Disco Sucks Fuck Everything, que son temas casi al borde del hoy. Sí, verdad que como que ahí se pegaron como unas paradas medias hoy. Sí, había mucho punk, mucho hoy. No, yo leí una entrevista y decían que ellos, bueno, siempre habían sido influenciados por el punk, el street punk, el hoy, y que cuando estaban haciendo esos discos escuchaban mucho
Cox Sparrer, The Business, entonces era como que estaban como muy metidos en esa onda, weón. Para meter un poco ahí al tema, porque hemos hablado de los hermanos Coller, ¿no es cierto? De Pete y Lou, el vocalista, el guitarrista, para meter ahí al bajista Arman Majidi y Craig Setari, el baterista. Arman es una persona que nació en Irán y después se cambió a New York, y él venía de una escena así como más punk. Y de ahí viene toda esa influencia, como decís tú, de Cox Sparrer. Quería nombrarlo así un poco porque a veces se nos pasan tanto y uno se concentra como en las figuras acá, claro. Pero cree que es una persona súper súper importante en la banda, porque él escribe muchas letras. Incluso hay discos como de los primeros discos, así como Scratch the Surface, donde el 80% de las letras las escribió Craig. Bueno, es una persona también que viene de otra banda también súper icónica dentro del hardcore, ¿no? Stray Ahead. Y el Arman también tocó en otra banda que era Rest in Peace, que también es como... Tocaban los dos ahí. ¿Cachai? Tocaban los dos. Entonces... Sí. Tocaban los dos, claro. Esta es una banda de puros güeyes bacanes, en definitiva, güey. Sí, que Satani también tocó en el Nasty Front. Correcto. Sí. Y en Gorilla Biscuits también. También tocó. El güey más hardcore, pues, güey. Sí, pues, güey. Sí, así que ahí, qué grande. Arman y Craig, ahí también. Sí, no, Arman, más encima que el güey es súper simpático, es como el bueno para la talla, el que mantiene como el humor dentro de la weá también. Bueno, ellos también se mantienen harto el sentido del humor, lo podemos ver en los videos, en las publicaciones que hacen en sus cuentas, en sus redes sociales, y eso los mantiene activos y los mantiene vivos. El güey son güeyes viejos como uno, no tanto como uno, pero, o sea, no nosotros tanto como ellos, pero el sentido del humor es fundamental y lo hemos hablado en todos los capítulos. Yo el otro día leía una weá al respecto. Decía que cómo podían mantener una banda por más de 30 años. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de Lou? Dijo, repartir siempre todo en partes iguales. Que eso siempre fue como la ley número 1 de la banda, y que eso es lo que como que los mantiene vivos hasta el día de hoy. Aparte de ser amigos y familia y todo. Po. Es como pagar las cuentas medias. Claro. Y eso lo hace honesto y lo hace bacán, pues, lo hace como... ¿Vos pagáis las cuentas medias, Andy, o no? Sí, pues, obvio, toda media, hermano, toda media. No hay mano. Sí. Oye, lo que te quería decir es que después... Sobre todo los envíos de DHL. Ay, te estáis poniendo gritón, Se comió una galleta gritón. Sí. Bueno. Oye, te quería decir que después sacaron el fantástico en vivo, el Live in a Dive. Sí. Pero después se sacaron, yo creo que uno de los discos más flojos, es polémico esto, pero creo que sacaron uno de los discos más flojos de toda la discografía, que es el Life on the Ropes. Sí, puede ser. Sí. O sea, mira, como lo que hablábamos un poco al principio, a mí no es que la discografía haya llegado hasta el Live in a Dive, pero después del Live in a Dive, como que yo a los discos como que no es que no lo haya escuchado, no es que no los tenga, no es que no los quiera, pero no sé, para mí como que bajó un poco, como decís tú, como que se puso un poco floja la cosa y como que le vais perdiendo un poco el rastro, aparte que vais escuchando otras cosas también, entonces como que claro. Es como eso, pero como que le perdí un poco la atención nomás, pero nada. Salió como un poco como un chiste repetido del Call to Arms y el Lord Truly, que ya le habían dado como una dinámica, como decís tú, un poco más punk, más un poco hoy. Uh-huh. Y luego sacaron este disco que es como los lados B de los dos anteriores. Claro. Sí. Y la verdad que yo le pegué un par de escuchas esta semana y sabes que no había ninguna canción que dije que fuera un hit. Que eso es lo que también tiene Psicofitol, que en cada disco se aseguran que al menos hayan 3 canciones que son hits. Claro. Sí. Lo que me pasó con el Life on the Ropes, no tengo ninguna que me guste, weón. No, ¿y no te gusta la que sale John Joseph de Chromax? Es que no hay Obvio que no. No hay ninguna que me ¿sabes qué? Que me recuerde las melodías. Eso me pasa. No, a mí tampoco. Yo tengo el disco, lo compré hace poco, que salía una edición de 15 años, y lo compré por el color de Fat y todo, y lo escuché una vez, y lo tengo ahí, y también lo escuché esta semana, y tampoco me acordaba, güey. Raro igual. Sí, es que en realidad son discos, lamentablemente hay discos que se olvidan en el tiempo, y este es uno de ellos. Sí, entonces, sí, correcto.
Y yo creo que también ahí se gatilló un poco la salida FAT. Puede ser que encontraron, no sé, como que se agotó la fórmula y después se vieron de vuelta. ¿Para dónde se fueron? ¿A Century Media vinieron de vuelta? Sí, se fueron. Y también una de las razones principales fue que justo en ese año FAT perdió la operación en Europa por todas las cagadas que se mandaron acá también, que empezaron a no promocionar. Entonces ellos también tenían la base de público acá en Europa. Ellos dicen que también venden mucho más discos en Europa que en Estados Unidos, y por eso están de gira todo el tiempo acá, y todo lo que habían ganado con la multinacional, y había continuado con FAT, pero se les fue en el último disco también, quizás porque no era un disco tan bueno, porque no tenía la publicidad. Cuando van a donde Fat Mike les dicen que quieren dejar FAT por eso, y bueno, no había ningún problema porque siempre tenían contratos por solo un disco, como siempre. Fat Mike les dice, lo puedo entender por lo de Europa. Entonces dijo, hagan lo que quieran, pero acá tienen las puertas siempre abiertas y pueden volver cuando quieran. Y pasó. Volvieron. Todos los que se van vuelven de alguna manera. Oye, yo creo que del paso por Century Media de Psicofitol no hay mucho que hablar, porque no es como... No, yo tampoco. No hay mucho que hablar, salvo, yo insisto, que el Death, ¿cómo se llama? Death to Tyrants, el que viene después. Death to Tyrants, encuentro que es un disco excelente, que tiene un montón de canciones súper buenas. Creo que para mí ahí retomaron casi el nivel del Build to Last o el del Call to Arms, pero yo creo que ya fue demasiado tarde. Es como cuando una banda cae muy rápido y sacan después discos que no convencen. Yo creo que perdieron tal cantidad de fans que se agotaron, porque en realidad también pasa que la gente se agota escuchando a la misma banda si no cambia nada. Ese disco pasó desapercibido y yo creo que es un muy buen disco, hay muy buenas canciones, y de hecho me di cuenta que tengo solamente la versión negro y siempre quise tener una de color. Y la fui a ver a Discog y está súper caro. Bueno, ahora en Discog está todo caro. Está todo caro, sí, verdad. Sí. Todo el mundo piensa que tienen el mejor disco del mundo ahí encerrado en la casa, pero bueno. ¿Y con ese disco no fue con el que vinieron a Santiago por primera vez también? Eso, claro, hay que tocar en punto, porque ahí fueron 2 veces a Santiago, ¿no? Yo fui a las 2. Sí, yo también, pero la primera que fue en el Teatro Novedades fue con este disco, ¿no? Sí. Con el Death to Tyrants. Yo no estaba ya en Santiago. Yo no estaba ya. Pero entonces, cuando la primera vez que lo viste en vivo, ¿te acordás, o no, Carlos? ¿Lo viste allá en Suiza? Sí, ¿no? Acordarme. Le voy a preguntar a la Dani, porque la Dani tiene mejor memoria que yo. No me acordé cuándo fue la primera vez que los vimos. Seguramente fue en un festival en Alemania. Estoy casi convencido al 100% que seguramente fue en Alemania en un festival. Pero lo que sí me acuerdo es que, claro, Psicofitol viene casi todos los años acá. Sí, lo vimos un par de veces juntos, ¿no? Sí, también. Lo vimos en el Pan Rock Holiday juntos. ¿Verdad que estuvieran? Weón, se me había olvidado, ¿viste? Y el Alzheimer. Un año. Oye, déjate comer galletas de Oye, pero no hablamos mucho de Europa, porque el Andy se siente, pues, ¿cachai? Que siempre. He escuchado el podcast que siempre se empieza a hacer como la víctima cuando. El sudaca. Sí. No, pero. Oye, creo que hubo un año que los vimos como 6 veces en el mismo año. Mira, sí. Están en todos los festivales, pues. Estaban en todos los festivales. De hecho, creo que en verano nos vimos como 2 o 3 veces. Fácil. Como cada 2 semanas veíamos Psicofitol. Sí, mira. Oye, ¿sabéis que ahora que me acordé de lo que estábamos hablando, que en el libro cuentan también una historia que dicen que una vez están tocando en San Francisco o en el East Bay por ahí, y fue el manager de Green Day al show, el manager de Green Day, y dijo que quería hablar con ellos, y les dijo, me gustan, una de mis bandas favoritas, los sigo desde siempre, pero como manager les quiero dar un consejo. Tómense un año, les dijo, sepárense y vuelvan. Dijo así, porque esto, dijo, financieramente les va a hacer una bomba. Y ellos dicen en el libro, deberíamos haber seguido el consejo. Seguro. Oye, weón, y apuesto porque la verdad que, como decíamos, como los últimos discos, te conté que el último disco lo fui a escuchar y me di cuenta que lo tenía cerrado. Mira. Así de bueno es.
Así que lo escuché en Spotify y dije, por algo lo tendré cerrado, pues, weón. Y después lo escuché en Spotify y dije, pero déjalo ahí nomás. Está muy bien así, weón. Sí, Lo puedo vender, es verdad. lo puedo vender. Oye, lo que no caché, después volvieron a Fat, weón. Es el Sacaron disco, sí, pues, o sea, estuvieron en Century Media y sacaron un par de cosas y se cumplieron los 30 años de la banda, lo celebraron en New York con un concierto gigante, sacaron un 10-inch con un par de temas que viene con un libro, salió la Sí, sí. historia, o sea, pasaron varias cosas donde, como decías tú, también están un poco abajo, pero tocar en todos los festivales, venían todos los años, Claro. los veía acá en el festival que va y de punk melódico, de hardcore o lo que sea, están ahí en el Crossrock, también los vimos, el Pan Rock Holiday los vimos, muchas veces. Y después, el último disco que sale el 2018, 4 años después del anterior, The Last Act of Defiance, se llama Wait the Sleeping Dragon. Y ellos hacen como una movida estratégica súper buena, porque dejan que en Europa los siga distribuyendo Century Media, ya que FAT no es tan grande acá. Claro. Y en Estados Unidos los saca FAT. O sea, vuelven a FAT Weón. y hacen No tenía idea. Sí, eso es lo que pasa. Entonces yo tengo el disco de Century Media, justamente. Oye, hay un tema que no lo hemos hablado todavía y lo quería guardar un poco al final, porque hay ustedes también que son ahí los expertos acá en el diseño gráfico también. Hay una cosa que caracteriza a Psicofitol, más que otras bandas, y también en varias bandas punk, y es el logo del dragón. Y Bueno. también Es quería... como tatuarse el DRI, como el skanking de DRI, ¿no? Sí, pues sí. Pues. Y la historia del logo, no sé si ustedes la sabían, pero... No tengo idea. No, tampoco. Mira, había un tatuador de New York que se llama Greg Irons y puso este dragón en una de esos flash sheets que hacen siempre, no sé, estas hojas de flash de tatuaje Claro. en esa época, antes de que saliera el primer 7-inch. Y un amigo de ellos se lo tatuó en el cuello. Y así, huellando un poco, echando la talla, dijeron, como eran amigos, se lo tatuaron todos los de la banda y todos lo tienen en algún lugar. Y Pero no sabía que lo tenían tatuado, po, lo tenían tatuado, es verdad. incluso antes de que fuera, salían un flash sheet y todo eso. Y para el 7-inch que salió en Revelation, le sacaron una foto al tatuaje de Luke Collar que lo tiene en el brazo. Y ahí salió. Entonces, Ya. como salió en el primer 7-inch, la gente lo empezó a usar y a ponerlo como logo, y ahí lo empezaron a usar como logo y en las poleras y esto, oficial. Lo otro interesante es que hay un rapero que se llama Mobb Deep, también de New York, que tenía el mismo tatuaje, porque esto aparecía como de un tatuador. Y hay un disco de este tipo que usa el mismo dragón. O sea, hay un disco de Mobb Deep, se los voy a enviar ahí, lo vamos a poner en los bonus tracks. Sale el mismo dragón. Buena. Bueno, buena historia, pues, bueno, yo no tenía idea del origen del dragón. Porque tampoco tenía el libro, pues, weón, no tenía el libro. No, pues, weón, no tengo el libro. Es que debo reconocer que en historias de ñoño, este weón del Mati siempre nos saca ñoñerías más grandes. Es que el weón todavía trabaja en una oficina, entonces saca la vuelta, pues, weón, si no se lleva las malas costumbres de acá, pues, weón. Estoy trabajando en la casa hoy día, weón. Tengo 3 pantallas acá. Se llevó 3 pantallas. Se llevó todas las malas costumbres de acá de Chile para allá, pues, weón. No. El weón no produce nada, no. Produce la última hora. Son peladores, weón. Si yo trabajo, weón. No, oye, este logo ya es un clásico, pues, weón. Es como un ícono como el de Black Flag, como el de Arai, como decía Carlos. Ya, ¿qué se puede decir? Pues todos lo tenemos tatuado. Fue mi primer tatuaje. Oye, fue mi primer pero tatuaje. El de Black Flag es de hipster, pues. No. Sí, ahora sí, pues. ¿Te acuerdas cuando se puso de moda Black Flag? Lo tenía Benjamín Vicuña, tenía una polera de Black Flag, ¿no? Ay, qué bueno, pero, ¿viste? No, pero es verdad que el tatuaje, ustedes dos lo tienen también, pues. Sí, yo fue mi primer tatuaje cuando tenía 14 años, imagínate, del 98, 99. Ilegal. ¿Y sabéis cuál era? El primero, weón. Ilegal, ilegal. ¿Sabéis dónde me lo hice? ¿Sabéis que lo saqué del VHS? Porque después había un VHS, ¿te acuerdas que uno rojo? Lo debe tener por ahí ya. Ese seguramente lo compré en Persa pirateado y calqué la weá. O sea, lo llevé y sale el dragón adentro. Y lo llevé al Eurocentro y le dije, quiero este tatuaje en el brazo. Y sabéis que no me acuerdo mucho más de eso, weón. Y así que me lo tengo tatuado acá. Era rojo con negro
debe ser ahora Celeste, amarillo con celeste con amarillo con amarillo con debe ser camo ahora. Amarillo con verde. Sí. Amarillo con verde te dicen, oye, qué bueno el tatuaje de Sepultura. me lo voy a retocar, pero imagínate, en esa época, yo creo que ese año lo que más escuché fue Psicofitol, porque fue como la entrada a otro mundo, pues, bueno, Sí. te venía escuchando el punk rock melódico y después venía a escuchar Psicofitol, es como la entrada al hardcore y a todo eso, entonces Sí, orgulloso del tatuaje. A mí también me lo hizo un amigo en la casa que arrendamos con compañeros de la U. ¿En la Feria de Santa Lucía? No, pues, debajo del atrapasueños que tienen ahí en el brazo. Es que Carlos tenía un collar que decía Carlos con unos dados. unos colmillos. De tiburón. Ay, no, pues si en el Santa Lucía me dicen tribal ahí en la espalda. Ahí. Sí, güey. Ya, te dejo contar la historia, perdón, te interrumpí. No, me lo hizo un amigo, de verdad que también fue el primer tatuaje que hice. Y ese me lo hice también porque lo saqué. Llegó un weón que conocí en la universidad, que fue un súper buen amigo, que el loco vivía en Estados Unidos y llegó a Chile. Uh-huh. Y llegó con un montón de música, tenía un montón de cosas, de clamps y cosas así. Y se había tatuado el Psicofitol, lo tenía tatuado también, weón. Y el weón, como era ultra fans de Ball, de Shane of Strange y de Psicofitol. Y este weón me prestó el CD original del Blood Sweat. Y ahí sale el dragón, sale adentro y sale como súper bien definido. Y ese lo agarré, se lo pasé al tatuador y dije, haz lo mismo, me dejó uno un poquito más grueso. Pero igual le quedó decente, así que no, todo bien con ese. Todavía lo tengo acá. No, yo pensé Sí. que iba a decir que había abierto el CD original y te había puesto a sacarle fotocopia al tiro a la carátula. Obvio que también lo hice, pues, bueno. Después, Oye, a todo esto, ya terminando un poco la discografía de la banda, usted en el 2000, no me acuerdo, el año hace poco, sí, salió un disco que se llama Non-Stop, al que cuando la banda cumple, 2011. cuando la banda cumple 25 años, güey. Y 2011, Ese recopilatorio un año de la grabación importante. antigua. y regrabado, pues, weón, regrabado así como escuchar las canciones viejas con un sonido como actual. Fue bacán el ejercicio. No es mi disco favorito y nada, lo encuentro bueno, sí, pero lo encontré como entretenido. ¿Ustedes lo escucharon? Hermano, tengo todos los Psicofitol. Mira, Bueno, entonces, los bonus tracks de este capítulo van a ser cortesía de Carlos Galvez, entonces. sí. Sí, seguro. Lo que no tengo son los CDs, que igual tengo algunos, pero yo creo que en disco debo tener la mayor parte. Los 7 también. Después me faltan un montón de cosas de los CDs y no sé, no sé si hay un DVD, pero tengo los VHS también, pero no. Ya, po. Pero listo. LP los tengo. Comprometámoslo al tiro, comprometámoslo al tiro. Sí, mando Los los bonus tracks son cortesía de Inhumano. ¿Ya? Vale. Ya. Oye, ya, pues, ¿y qué opinan de ese disco? ¿Lo escucharon? ¿Les gustó? ¿Una humorada nomás? ¿Una celebración? ¿Nada nuevo? Me parece que es un gusto personal, como cuando las bandas se quedan intranquilas con las grabaciones anteriores y dicen, podríamos haberle sacado más provecho, quizás también para hacerle un poco más de... Porque igual, imagínate, si vienen tocando 30 años y van tocando en festivales, donde también tocan las bandas que están como ahora más grandes, también se agarran un público más joven también, pues igual Sí, no tienen problema en telonear a una banda más joven que como, no sé, Terror. Claro, Por ejemplo, que acá en Europa son los Keepers of the Fate. Oye, ¿tú sabes cuánta gente he visto con tatuaje en la espalda que dice Keeper of the Fate, o no? No, yo he visto los shorts, los calcetines. No, yo el otro día estaba ahí en el club donde me entreno y de repente llegó un weón como bien tatuado y todo. Uh-huh. Y dije, este weón tiene pinta de haber escuchado hardcore un poco, pues, weón. Y el weón de repente lo miro y tenía un Keeper of the Fate ahí tatuado. Y dije, ya, dale. Yo creo que ese disco yo creo que va más por una weá comercial, por una weá ¿Sí? de que Sí, seguro. para los nuevos fans también, para Puede que ser. escuchen las canciones antiguas, pero ya como un setlist, como lo hizo, ¿te acuerdas? Que Temple Pool también sacó un disco que se llama Setlist, de hecho, que salen como las Sí, canciones que normalmente tocan en vivo,
Entonces, yo creo que Pero es ese un salió ejercicio por, eso. salió por Century Media, ¿no? Puede Ese- ser, puede ser. ¿Sabes lo que- O Bridge Knight, no sé, a ver, déjame ver. No, Bridge Knight sacó un par de. Salió por Century Media. A ver, Bridge calmado. Knight también sacó un par de singles, ¿verdad? Tenéis razón. Pero salió por Century Media, aquí lo estoy mirando. ¿Sí? Ah, ya. ¿Confirmado? Sí. ¿Confirmado? Confirmado. Ok. Estoy mirando. Estamos ya casi terminando porque ya vamos cerrando la historia de Psicofitol, no mucho más que hablar, pero nosotros tenemos varias cosas o un par de cosas todavía que queremos hablar, porque primero te preguntamos por el podcast, Carlos, pero también acá un tema recurrente, el sello Inhumano. Entonces, ¿qué se viene para Inhumano? Que fue Inhumano Fanzine primero también, ¿no? Sí, fue Inhumano Fanzine. Se vienen hartas cosas. Igual lo estuve pensando un rato, a mí no me gusta tirar mucho las noticias, las news, antes que tengan como las cosas en la mano. Sí, no, pero las cosas que vienen, Pero igual las cosas que vienen, bueno... o que están en camino a Chile. Camino a Chile, Andy, te dan las cajas de Slow Kiss. La verdad que es como un pequeño paréntesis. Yo soy súper como chauvinista con eso, ¿eh? Pero igual encuentro que es un disco que merece la atención. Bueno, un poco más outsider de la escena punk, hardcore y todo. Pero encuentro que la gente debería tomarle más atención a esa banda, que encuentro que hacen... Es súper osado lo que hacen en ese sentido, ¿me entendí? Como mezclar todo ese tipo de cosas. Hay que tener los ovarios, porque son más las chicas lo que lo hacen en ese sentido, de habérsela jugado tanto por un disco tan difícil en ese sentido. Entonces, yo igual estamos súper contentos, particularmente con esa edición, porque también significa un poco abrirse en cuanto a música, en estilo, a otro tipo de cosas, y hay un poco también todo lo que cuenta para nosotros como sello, siempre estar buscando bandas que sean buenas, sobre todo eso, y que sea gente como amable y que, no sé, pues igual queremos tener siempre un buen contacto con la gente, y de hecho por eso también es un motivo de por qué nunca hemos hecho, por ejemplo, un repress como de una banda grande o cosas así que se pueden hacer, porque también no nos gusta tener esa cercanía con la gente que estamos trabajando, ¿me entendí? Entonces, Sí. o es un amigo o una amiga, o es el amigo de un amigo, o es la amiga de un amigo. Entonces siempre hay un poco de relación de por medio con las bandas que van sacando. Entonces, con Slow Kiss no nos conocíamos directamente, pero son amigas de un montón de gente que yo sí conozco. Entonces, nos puso súper contentos eso. La verdad que nos reactivó un montón. Qué bueno. Y eso va ahora en camino, así que Andy, prepara la espalda porque te llegan hartos cartones No, me compré una yegua. para salir a pasear ahí al cajón del Maipo. Para vivir en el campo, pues, weón. Uy. Y bueno, luego hasta eso, bueno, se viene lo cuento ahí rápido, porque la gente que lo agarra, se viene el repress de Hardcore para Señorita, Listo, pasó. Buena. se viene el repress de Fiestas Fiscales, que se acabó todo, pum, pasó fue también. rápido. Así que eso, y bueno, vienen un par de proyectos más, viene una edición en vinilo de Bebés Paranoicos, que no voy a decir qué el título es, pero está ahí, la estamos armando. Viene una cosa nueva de Fiscales también, que ese estoy cruzando los dedos, estoy trabajando como chino, adaptando la gráfica y todo, pero bueno, es también una papita grande, Buena. así que súper contento. Y bueno, hay más proyectos y con la gente No Pueden Matarnos a Todos, que ya ha circulado un poco la info. Aprovechar también de tirar la info que estuvimos hablando con la gente de Tenemos Explosivo, entonces también va algo por ahí. Buena. Hablando con la gente de una banda de Conce, que no voy a decir quiénes son, pero están tocando ahora y todo. Pero yo creo que tú vayas a saber, Mati, después quién es, rápido. Los Bunkers. Marcianeque, ¿no? Marcianeque de dónde es. Santos Dumont.
No, Marcianeque, ¿de dónde? Te talca. Se llama igual. Sí, se llama como yo. Se llama Por eso Marcianeque. se te envió la noticia el Sí, otro día. yo no caché, me mandaste y me pusiste en Marcianeque. Y yo dije, me dijiste buena Marcianeque. Y yo, ¿qué weón? Así que ahí lo tuve que googlear, pues bueno, ahí caché la wea. Así que. Buena, Marcianeque. Marcianeque. Y eso lo pasé. Marcianeque. Ya, bien. Y luego así una banda de Conce, hacen algo un poquito más post-hardcore, estamos viendo ahí qué vamos a hacer y todo, pero ya hay una buena onda y unos buenos planes, así que eso, cruzando los dedos para que salga todo, pues bueno, y eso es un poco lo que... ¿Y la banda de Alemania? ¿También o no? ¿Cuál? Ahí me salió la gota de transpiración al Mati. No pasa nada. No, pero tranquilo. Sí, mira, o sea, en definitiva, vemos que el 2022 va a ser igual de movido que el 2021, así que se agradece. Mira, se agradece la pega. Un poco porque yo creo que viene más cargadito que el año pasado. Yo también, claro, pero de verdad. La raja. Oye, hablamos, ya terminando un poco esto, agradecemos a Carlos por aguantarnos un rato. Bueno, nosotros con Carlos hablamos todas las semanas casi, así que pero sí. no así, no como en el programa. Oye, yo te hablo, vos no me respondís nunca. Así que gracias por la buena onda, por las cagadas de risa, y como anunciamos al principio, tenemos un concurso que a fin de año va a ser una bolsa llena de discos sorpresa, entonces quería ahí... Yo aquí me voy, aquí, ¿no? Aquí Inhumano creo que la dejo en sus manos, a ver qué... Lo que sea, viejo, lo que sea, aquí no hay nada... Oye, ¿cuándo el concurso? No, a fin de año. Queremos cerrarlo el 15 de diciembre y anunciar el ganador en el último capítulo del año. Ya, pues ya ahí me pongo con un disco, uno bueno, sí, pues. Ya, sorpresa. Todos los discos son sorpresas. Todo sorpresa acá. Así que eso, a fin de año vamos a hacer un capítulo especial donde vamos a hablar de resumen, los mejores discos del año y todo ese tipo de cosas. Y ahí métanse a la página gordopodcast.com y respondan las preguntas. Ya hay varias gente que ya hemos recibido un mail. Nos han mandado, me emocionaron los saludos, porque hay gente que sobre todo lo que más me gusta es cuando dicen, descubrí tal y tal banda por el podcast que no lo había pescado tanto, y así que eso, estamos juntando los mejores discos del año. Así que Carlos, ahí va la pregunta para ti. ¿Qué estáis escuchando? Sí. Mira, a ver, yo creo que este año tiene un solo ganador, y el que diga que no merece decapitación en la Plaza Roja ahí en Moscú. Yo creo que fue el año de Tone Style. Yo creo que ese disco no tiene por dónde no salir en cualquier ranking, y yo creo que va a ser lo peor, es que todo el mundo va a evitar decir que es el mejor disco, pero para mí es relativamente un disco que puede sonar un poco pretencioso, pero yo creo que todavía ni siquiera nos damos cuenta del cambio que va a generar en la escena hardcore y el punk ese disco que sacaron ahora. Sí. Y yo lo veo como lo que pasó un poco como algún disco con menos arrogancia así, de Rise Against the Machine, por ejemplo, el primer disco cuando sacaron, y como que cambiaron todo el panorama musical de música extrema que había en ese momento. Sí, Refuse. Como te iba a decir, como el Refuse también, que bueno, lo único malo que el Refuse fue 10, 20 años después que realmente la gente le tomó el peso a ese disco, pero Rage fue relativamente rápido. Pero yo creo que Tone Style, todavía la gente que está en la escena hardcore, que les gustan los discos de Tone Style, yo creo que todavía no se dan cuenta lo importante que se está convirtiendo esta banda fuera de la escena hardcore. Y de hecho están pasando las canciones ya en las radios y en todos lados, y como un montón de otra gente que no tiene nada que ver con el hardcore está escuchando Tone Style y le encanta el disco, porque no sé si cachaste, pero tiene unas bases que mezclan sonidos de trap, tiene mucho trap, muchos efectos de trap, mucha producción de trap, tiene cosas muy nuevas, y se nota que hay gente como muy inteligente en ese sentido, que tuvo buenos productores, tuvo acceso a productores. Y no sé, escuchando ahora último, yo creo que como ese disco fue tan importante ahora que como que borró todo el resto, y es como
es difícil acordarse de los otros discos que han sido buenos del año, porque estos como que borró todo el mundo, pues bueno. Sí, Y después te acordás y decís, oye, pero Rata Negra salió este año, que el Sí. disco es increíble, sí. pero el de Tony Style pegó tan fuerte en gráfica, pegó tan fuerte en estilo, pegó tan fuerte en todo, que es como que los weones hicieron todo bien de una sola vez. ¿Cachai? Entonces, Sí. como ¡pam! Se pusieron el huevo de oro ahí al medio, y en realidad las bandas de hardcore, ¿qué van a hacer ahora, weón? Sí. ¡Cumbia! Nada, ¿Cómo? van a tocar pop como Angel Dust, por ejemplo. Claro. Oh, verdad, weón. Ceremony. O Ceremony, pues, ¿viste? Oh, Eso es lo que pero van a no me hacer. toqué Ceremony, si no te voy a pegar un tajo allá a Puente Alto. No, Pero es no, que- la verdad que hay buenos discos este año, pero yo creo que va a pecar un poco de eso, que lo que pasó que Tony Style se como monopolizó un poco la atención de todo el mundo, y va a ser un poco difícil cómo salir de eso. Después, discos nuevos, por ejemplo, un poco de hardcore. Tenéis Torso, que a mí me encanta lo que están Sí, haciendo. sí. Súper buena banda. Han sacado solamente 7 ahora en Revelation. El último es increíble. Está Torso, está Skull, que van a pasar luego de gira en Europa. Muy bueno también. Lamentablemente vienen de gira con puras bandas antiguas que no me gustan mucho. Entonces no tengo ganas de pagar por ir a ver Skull ahora que van a girar. Pero bueno, una banda muy buena. Después está una banda surcoreana que se llama Slant, que está increíble también, que es un poco más hardcore, como más antiguo, un poco como, con mezclas como más de Power Violence, de Crash, que está súper bueno. Entonces está eso. Hay una banda americana que se llama Boogin, que es como el mismo estilo de Skull. Sí, me la También. mostraste, también me acuerdo. Sí. Súper buena, y yo le pongo las fichas sobre todo a lo que hicieron ahora último los Kid Insane, que son de Tel Aviv, son de Israel, que se sacaron discos. El primero era un poco más hardcore al estilo de Modern Life is War. Después se sacaron un disco que fue un poco más experimental, y ahora se sacaron un disco increíble que es un EP, un disco corto, pero deberían pegarle una escucha a la gente que escucha hardcore, porque realmente está como en toda la onda. Y yo creo que de hardcore es un poco eso lo que estaba escuchando. Y lo último, como de las cosas conocidas, es el nuevo de Afi. Ah, ¿sabes que no lo he escuchado, weón? Lo voy a poner Ojo, atención, lo voy a poner atención. De hardcore no tiene nada, igual es como más post-punk, más electro y cosas así, pero es un disco súper bonito en ese sentido. No, Hardcore no tiene nada, ya es como hicieron como Ceremony, ellos han cambiado todos los estilos posibles, es un disco precioso y creo que vale la pena escuchar. Lo que me dejó un poco como que no me gustó tanto fue el Chuy and the Gang, que es nuevo, que me gustó mucho el primero. El segundo me dejó, hay muy buenas canciones. pero le falta. Y después- Suena un poco raro, encuentro. Sí, aparte que hay unas desafinadas como súper grandes en la voz en algunas canciones que como igual me molestó un montón. Y después, que más medio punk, está el disco de Amy and the Sniffers, Sí. el nuevo. Hoy que es brutal, realmente es como más garajero, pero está como ¡fua! Ese está, realmente lo estoy escuchando un montón ahora último, que está súper bueno. Y después, ¿qué más, weón? Sale nuevo de Spectre, que son como post-punk. Está el nuevo de Night Watchers. Muy bueno Eh, también. Night Watchers. Muy bueno. Bandaza, weón, bandaza. Sí. Sí, se fueron del sello y están sacando puros discos buenos. Están en un sello sueco. Sí, Están- pero eres parte de la historia, pues, weón. Sí, pero eso es lo bueno. Pero no, verdad que sacaron discazo. Sale el nuevo de Big Thief también. Lo escuché ahora, no le he tomado mucho tiempo, es más, bueno, más indie, pero está súper bueno. Está el nuevo de Snail Mail también, que... ese está que bueno, como- salió por Matador. no lo alcancé a escuchar, pero yo sé que me va a gustar. El disco anterior estaba buenísimo, es como mucho más indie rock, casi no folk, pero tiene mucho de eso. Sí. Y lo último que estoy escuchando, pero que no tiene mucho que ver con nada del resto, es la banda que se llama Rubio, que es de Chile, Ujú. que es la chica que tenía esa banda que se llamaba antes Miss Garrison. Ah, ya. Ah,
Mira tú, no Y- sabía. ¿Cómo se llama? Ella tocaba en Fármacos también, ¿no? Sí. En la misma. Sí, correcto. Tocaba en Mick Harrison, que me encantaba esa banda, y ahora sacaron algo todavía más experimental que se llama Rubio. Ok, lo voy a escuchar, no tenía idea. Yo tampoco. Súper bueno. Lo único Vamos a que me buscarlo. molestó un par de pequeños detallites de producción que son como una onda más pachamámica, que como que yo odio esa parte pachamámica, pero para escucharlo como en la pega y todo, puta, disco súper bueno. Espero que saquen algo en vinilo, pero están ahí como ya tocaron en Primavera Sound y cosas así, igual están como a este nivel. Buena. mira. Sí. Así que eso, ahí tiene todo lo que tengo. Bueno, Oye, igual te vamos a harto. hacer escribir los discos para el top 20 de Mixtape Lovers, así que. Claro. Puta, yo pensé que ya lo había hecho ahora, pues bueno, dije, ya hice la pega, chao. Oye, vamos cerrando. Ha estado Sí. extenso este capítulo, brutal, como dijimos, demoledor. Una buena banda, una gran banda, una banda pilar de todo lo que hemos hablado hoy día y sobre todo de FAT. Oye, ¿qué ¿podemos pasó? enviar una foto después tuya cuando estés como mezclando ahí que Ya. estáis con el Ya. estáis de DJ ahí? Ya. Nada, pues, yo estoy listo. Estuvo bueno el capítulo de hoy. Gracias, Carlos, de nuevo. Visiten Bravo, gracias por la invitación. gordopodcast.com. Ahí estaremos actualizando todas las cosas y gracias a todos los que nos escuchan y todas esas cosas que le gusta hablar al Mati al final. Oye, hagan un like, pues, bueno. Hagan un like, yo los sigo ahí, pues, bueno. Sí, igual, Podemos hacer yo- uno para fin de año, hagamos uno para fin de año, sorteemos los discos, pues, y te invitamos y hacemos uno así con traidores, o para que el Charlie no se sienta ahí. Oh, Estaría sí, bueno, pues, un para que- crossover para que el Charlie ahí. metemos el Charlie. Sí, Ya, Invitamos a la Dani también, que nos diga ahí. bueno, sí, hacemos, lo hacemos ahí para año nuevo, ¿no? Si no. un live. estamos listos. Aguante, gordo.